a un devocional más con el Evangelio de Marcos. Ya estamos ahora por el capítulo 15, nos quedan solo 2 capítulos para terminar. Y si estos mensajes o devocionales están siendo de bendición, no te olvides darle un like, comenta de dónde estás escuchando este devocional y si tienes algún pedido de oración, pues déjalo en los comentarios para poder orar por ti. Hoy vamos a hablar los religiosos más falsos de la historia. Marcos capítulo 15, versículo 1 al 5. Recuerden que yo estoy usando la NTV. Dice, muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el concilio supremo, y ojo a sacerdotes, ancianos, maestros de la ley, todo, se reunieron para hablar del próximo paso. Mataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Roma había establecido a Pilato para solucionar muchos problemas de rebeldía de los judíos. Él vivía en esta fortaleza antoniana, se llamaba, y Pilato estaba ahora recibiendo a Jesús. ¿Qué sucedió? Versículo 2. Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Lo miró, destrozado. Lo habían golpeado, lo habían humillado, habían arrastrado su barba. ¿Y eres tú? Y versículo 3. Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos. Y Pilato le preguntó, ¿no vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada, a pesar que los líderes, los sacerdotes, seguían acusando al Señor. Esto es algo que realmente da tristeza, ¿no? Da tristeza porque muchas veces encontramos que estas frases, la religión es el opio del pueblo, o que la iglesia ha decepcionado a muchos de sus seguidores, los religiosos. Pero la verdad es que esto, por eso digo, da tristeza, porque el Sanedrín estaba compuesto por 70 líderes religiosos, maestros de la ley, sacerdotes y, como estamos viendo, expertos en la ley, y eran la representación de 70, de lo cual Moisés había recibido la sugerencia de su suegro Jetro de tener 70 jueces o consejeros o personas que le iban a ayudar a juzgar a él, más uno que sería el sumo sacerdote. Todos ellos, dentro del pueblo judío, escogidos por su veracidad, escogidos por su conocimiento de la palabra, escogidos por su devoción y algunos por su linaje. O sea, realmente eran la nata, diríamos, ¿no?, de la sociedad religiosa, aquellos que deberían cuidar y velar los mandamientos, los principios bíblicos, los principios esenciales de la moralidad. Ahora tuercen, ahora tergiversan, ahora lo usan a su favor para dañar a un hombre inocente. Marcos no registra los otros juicios que hicieron así con Anás o Caifás, con ahora de muy temprano con las personas que habían tratado de ver cómo lo podemos hacer llevar al juicio, y las acusaciones tampoco lo registran, que los otros evangelios sí, y una de las acusaciones le muestran era que él pretendía ser rey de los judíos. Y esto era una afrenta política, ¿no? Porque al final, ¿cómo podríamos nosotros decir que acusarlo de llamarse hijo de Dios o decir Dios? Pues Pilato se iba a reír porque los romanos tenían muchos dioses. Pero eran muy astutos para acusarlo de un cargo político, es decir, quiere reemplazar al César. Considera él que es rey de los judíos. En otros evangelios dice que no se debe pagar impuestos al César. Está en contra de los impuestos. Totalmente falso, porque recuerdan que Jesús dijo, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. O sea, realmente todos los cargos que le imponían eran falsos. Él no pretendió ser políticamente un rey, pero estos son los religiosos más falsos de la historia, que deberían guardar la ley y
aún el sistema romano estaba mejor quizás que el sistema de que ellos, ¿no? Porque cuando se traía un acusado tenían que traer testigos y tenía que haber también la voz o digamos el descargo del acusado y en ese momento el juez del lado romano, en base a los testimonios de otros y en base al testimonio personal, pues podía llegar a una conclusión, pero ellos estaban yendo en contra de todo esto, levantando falsos testimonios. Realmente, como les dije, da tristeza. Y da tristeza a veces ver las decepciones desde la religión. La iglesia siempre ha sido infiel, los líderes religiosos siempre han sido infieles. ¿Y por qué? Porque justamente es el corazón religioso del ser humano. Y recuerda que Jesús estaba en contra de esos religiosos de esa época, de estos fariseos, de estos maestros de la ley. Los llamó públicamente que son sepulcros blanqueados, es decir, como estos nichos o sepulcros que tenemos en los cementerios se ven bonitos por fuera, pero por dentro estaban podridos. Y muchas veces el Señor decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y los llamó camada de víboras. Y ojo que la víbora, la serpiente, era sinónimo de la tentación del diablo que sufrió en el Edén el ser humano. Eso era un insulto y eso era justamente lo que ellos eran. ¿Y cómo así? Porque miren, uno más les llamó, ustedes hacen la voluntad de su padre porque su padre es el diablo. El diablo ha pecado desde el principio, ustedes están pecando. O sea, realmente estos religiosos, los más falsos de la historia, aquí se ven revelados en estos pasajes. ¿Y qué nos enseña todo esto? Cuídate de ser el próximo religioso. Ten cuidado, y yo también tengo que tener cuidado de ser el próximo religioso más falso de la historia de tu familia, de la historia de tu vecindario, de la historia de tu ciudad. Tengamos mucho cuidado, porque recuerda, la fe es algo que se vive, que comienza tiene un inicio cuando yo le digo al Señor Jesucristo, te conozco, ahora sé que has muerto en la cruz por mis pecados, perdóname, yo te recibo o te acepto como mi Señor y Salvador y quiero ser tu seguidor. Pero eso es el inicio. Y sabes, tienes que continuar todos los días reconociendo el señorío de Cristo, reconociendo que es tu Salvador, reconociendo una vez más que necesitas de Él. Si no, te volverás un religioso más. Muchas personas se han olvidado de esto. Y es más, empieza con un arrepentimiento, porque dice, yo ya no quiero seguir esta vida. Y sabes, todos los días tienes que continuar en arrepentimiento. O sea, la fe es algo que tiene un inicio, pero que continúa a diario y terminará el día que el Señor nos lleve de este mundo, ya sea vamos al cementerio o un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos son transformados. La fe tiene un inicio, pero tiene un continuo. La salvación tiene un inicio, pero tiene un continuo. Y ese continuo es en fe y arrepentimiento. En fe y en arrepentimiento. Cada día debemos hacer esto. Y esto se llama una relación personal con el Creador. Si no, volveremos o nos volveremos a ser esos religiosos que solamente buscan al Señor una vez al mes, 2 veces al año, una vez al año, o quizás algunos una vez por semana, queriendo pretender ser buenos cuando no somos buenos. Por eso necesitamos la bondad de Dios, el amor de Dios, el poder del Espíritu Santo, quien nos santifica a diario. ¿Por qué no terminando este devocional? Ora, dile, Señor, te necesito, arrepiéntete de lo que has estado haciendo. Y pon tu fe y tu confianza absoluta en el único Dios que puede perdonar, que puede transformar las vidas. Recuerda, si tú estás escuchando este devocional y dices, sí, esos religiosos, miren, los hombres pueden fallar, los apóstoles fallaron, los pastores pueden fallar, quizás un hermano o una hermana que tú conocías por mucho tiempo y tenías mucha confianza fallaron, pero Dios no ha fallado, Jesús no ha fallado, y que no sea una excusa para no acercarte a Dios. Jesús nunca te ha fallado y Jesús nunca dio las espaldas a nadie. Más bien, está esperando que tú te acerques a Él con un corazón sincero. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo devocional.